complaciente con la violación sistemática de los derechos humanos de su población. Cuanto más voces condenen estas acciones, más cerca estaremos de recuperar las libertades para los venezolanos. El silencio, las excusas metodológicas o procesales, las ausencias, el lenguaje neutro o condescendiente y mantener callada o descalificar las denuncias son de las principales causas para que el régimen venezolano aún torture, asesina, persiga y tenga presos de conciencia. No existe argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores. La realpolitik, mal entendida a la hora de evitar las condenas y las sanciones, se transforma en inmoralpolitik. El régimen ha demostrado repetidamente que su único interés es utilizar la fuerza y los recursos del Estado y del pueblo para perpetuarse en el poder y preservar sus privilegios, y que está dispuesto a utilizar cualquier medida para lograr ese objetivo. El régimen de Caracas presenta una amenaza constante para la prosperidad, la salud y la vida de sus ciudadanos, así como significa un factor esencial de desestabilización social y política en la región. Miles de ciudadanos han sido detenidos arbitrariamente, la mayoría sin juicio, han sido llevados ante tribunales militares, han sido atacados, golpeados, torturados. El pueblo venezolano merece recuperar sus derechos y sus libertades. Esta es tarea del pueblo de Venezuela, pero es responsabilidad ineludible también de la comunidad internacional trabajar para ese fin. Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela y contribuir a restaurar el orden constitucional. ¿Cómo ser? En primer lugar, seguir insistiendo sobre el cabal cumplimiento de las recomendaciones que he formulado en 4 informes sobre la situación en Venezuela. La anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los presos políticos, el fin de la tortura, un calendario electoral integral incluyendo elecciones presidenciales que asegure la celebración de comicios libres, justos y transparentes con observación internacional de la Unión Europea y la OEA, las 2 organizaciones internacionales con mejores capacidades en ese sentido. El retorno al orden constitucional con el pleno respeto a la separación de poderes, la apertura de un canal humanitario. En segundo lugar, apoyar la institucionalidad democrática venezolana, como la Asamblea Nacional y la Corte Suprema Legítima, el TSJ, que se encuentra hoy en el exilio. En tercer lugar, son necesarias sanciones cada vez más severas dirigidas contra el régimen y contra los integrantes del régimen responsables de violaciones de los derechos humanos o que están involucrados en la delincuencia organizada transnacional, así como contra quienes han atentado contra la democracia. Hacemos nuestras las palabras del presidente Macri pidiendo embargo petrolero. Como hemos visto, la muerte, la pobreza y el sufrimiento son responsabilidad directa de este gobierno, de su ineficiencia, de sus actividades criminales y de su corrupción. Finalmente, continuar con las investigaciones para determinar si se han cometido y si se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad por parte de los dirigentes del gobierno venezolano. Los trabajos en curso analizan pruebas que demuestran el uso de asesinatos, encarcelaciones, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual como parte del ataque en contra de la población civil opositora en Venezuela. Los expertos juristas a cargo de esta tarea deberán determinar si la situación en el país merece ser elevada a la atención de la Corte Penal Internacional. La tragedia venezolana nos ha puesto a prueba. Estoy convencido de que nuestra respuesta como comunidad internacional en apoyo al pueblo venezolano dejará un precedente para el futuro de nuestros pueblos y el respeto, promoción y protección de los derechos humanos. Hay solo 2 opciones: que intereses políticos, ideológicos, económicos o personales nos hagan mirar para el costado, o que cumplamos con nuestro deber y nuestros valores actuando en favor de la restitución de las libertades fundamentales en Venezuela. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias al secretario general Almagro por sus comentarios. Damos ahora la palabra al comisionado Zaid. Gracias, embajadora Haley, distinguidos copresidentes, distinguidos ponentes, miembros del Consejo, embajadores y amigos. Les agradezco que me hayan invitado a intervenir y les doy las gracias por la oportunidad de informar a los miembros del Consejo sobre la grave situación de derechos humanos que se vive en Venezuela. Al hacerlo,
Estoy, como no cabe duda, convencido de que Venezuela merece la debida atención del Consejo. Tampoco me cabe la menor duda de que Venezuela y otros me acusarán de ser selectivo, algo que suena vacío, habida cuenta de que públicamente hablo en reiteradas ocasiones de los registros de derechos humanos de todos los estados, incluidos los miembros del Consejo e incluso los presidentes de esta reunión. A finales de agosto emití un informe que documentaba las violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas masivas que tuvieron lugar del 1 de abril al 31 de julio de 2017. El informe documenta violaciones graves de derechos humanos cometidas por las autoridades nacionales para cercenar las protestas antigubernamentales. Concluye apuntando a la existencia de una política dirigida a reprimir de forma sistemática cualquier divergencia política e instaurar el miedo en la población. Mi oficina no estuvo en posición de confirmar si se habían cometido crímenes de lesa humanidad, pero las conclusiones del informe no descartan que esa podría ser una conclusión a la que se llegara en el futuro por un tribunal debidamente constituido. También insto al Consejo de Derechos Humanos que cree una investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Lo hice cuando presenté el informe y quiero reiterar ese llamado ahora. El hecho de que la gran mayoría de las violaciones no se hayan abordado ni tan solo reconocido puede tener un efecto adverso sobre la estabilidad del país y de toda la región. Desde entonces sigue siendo fundamental sigue siendo crítica la situación de derechos humanos, pero ha evolucionado. El número de protestas se ha reducido y ha caído en picado, y también el número de detenciones arbitrarias y muertes relacionadas con esos eventos. Sin embargo, mi oficina no ha dejado de recibir informes que apuntan a detenciones arbitrarias, abusos, tortura o malos tratos cometidos contra aquellos que están en contra del gobierno, el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela, ya documentadas en nuestro informe, marcan la continuación de una tendencia que ya existe desde hace como mínimo varios años, al menos desde 2014. Una investigación de la Oficina del Abogado General indica que las fuerzas de seguridad fueron responsables de 357 asesinatos extrajudiciales entre julio de 2015 y marzo de 2017. Al redactar el informe, mi oficina llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad nacional habían recurrido sistemáticamente a la detención arbitraria de los protestantes, unos números sin precedentes en la historia más reciente del país. Hubo 5.051 detenciones arbitrarias relacionadas con la protesta, de las cuales llevaron a 600 civiles ante tribunales militares. También hubo pautas de maltrato, en ocasiones equiparables a tortura, y violaciones graves del debido proceso, que también fueron documentados. El informe también llegó a la conclusión de que algunas detenciones pueden considerarse desapariciones forzosas. Las detenciones arbitrarias han caído en picado desde el fin de las manifestaciones, pero entre el 1 de agosto y el 31 de octubre se calcula que ha habido 400 nuevos casos. Las detenciones son ahora más selectivas, se dirigen a personas que se identifican como líderes de la oposición política, alcaldes y parlamentarios. La falta del respeto al derecho al debido proceso sigue prevaleciendo. La gran mayoría de aquellos que fueron liberados, y que asciende a cerca de 5.000 personas, todavía viven en miedo de volver a ser detenidos y tienen que someterse a un enjuiciamiento penal. Algunos han optado por abandonar el país, mientras que otros casos se han sometido a la consideración de tribunales militares o tribunales ordinarios, según el Foro Penal Venezolano, y seguro que Julio hablará de ello. 198 casos civiles siguen ahora en jurisdicción militar. Mi oficina también ha recibido información que apunta a que no se ha cesado en los malos tratos y tortura cometidos contra los detenidos, y la falta de información sobre cualquier progreso en las investigaciones de las torturas y maltrato cometidas contra los detenidos me sobrecoge. Muchas son las víctimas que en principio se informa que han rechazado a presentar queja por miedo a represalias y porque han perdido toda la confianza en el sistema de justicia. Mi oficina también me informa de ataques cometidos contra
medios de comunicación, periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que se aumentaron con las protestas. También ha habido ataques y restricciones contra los medios tras el establecimiento de la Asamblea Constituyente. El 8 de noviembre la Asamblea Constituyente aprobó, y cito, una legislación constitucional contra el odio para la tolerancia y coexistencia pacífica. Fin de la cita. Una legislación que afectará a la libertad de pensamiento, expresión e información. Cualquiera que aliente, promueva o incita el odio, la discriminación o la violencia podría estar sujeto a entre 10 y 20 años de prisión. La ley también da al Gobierno el poder de prohibir los partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que promueven el odio, la intolerancia y la guerra, y incluye obligaciones concretas y sanciones para los medios de comunicación, incluido las redes sociales. Se trata de una ley que es ambigua, que permite una interpretación y una aplicación que permita enjuiciar a cualquiera que manifieste una opinión divergente. Y me alarma el deterioro continuado del estado de la ley, sobre todo el sistema judicial. A finales de julio, la oficina del antiguo abogado del Estado había lanzado investigaciones sobre 124 muertes relacionadas con las protestas y 2.000 heridos. Pero mi oficina ha recibido información que plantea que el nuevo abogado general ha modificado la línea de investigación de su predecesor en todo lo que atañe a los asesinatos relacionados con las protestas. La falta de información pública ha hecho que mi oficina no haya podido valorar si ha habido algún progreso verdadero en las investigaciones. También me preocupan las acciones emprendidas por la Asamblea Constituyente Nacional. Según un decreto emitido el 8 de agosto, todos los brazos del Estado son ahora se tienen que supeditar ahora a las decisiones de la Asamblea Constituyente. Las disposiciones de la Constitución venezolana se mantienen válidas solo si no contradicen los actos legislativos promulgados por la Asamblea Constituyente, lo que conculca el principio fundamental de legalidad. Venezuela tendrá dificultad a la hora de persuadir a la comunidad internacional que su democracia no se ve en peligro por estos hechos. La Comisión de Verdad, Justicia, Paz y Orden Público que ha creado la Asamblea Constituyente no cumple con las normas internacionales pertinentes y prevalece el temor de que la Comisión se va a utilizar para perseguir a los oponentes políticos y otros disidentes. En este contexto político, son millones los venezolanos que viven en una situación extremadamente difícil porque el Gobierno rechaza abordar o reconocer la crisis humanitaria. La FAO, en un informe de 2017, concluyó que la malnutrición había aumentado en 1,3 millones de personas en los últimos 3 años. La inflación ha alcanzado un tal nivel hoy que las necesidades de las familias superan en 16 veces el salario mínimo para poder tener acceso a la cesta más básica de alimentos. Mi oficina también ha recibido informes preocupantes que apuntan a la discriminación por opiniones políticas en la distribución de alimentos a través del programa gubernamental conocido como las sacas CLAP y la manipulación de acceso de este programa por parte con fines electorales. La situación de salud también se deteriora por la falta de medicinas y acceso a los cuidados médicos. Las enfermedades transmitidas por mosquitos, la maternidad materno-infantil también está aumentando. La reflexión lo refleja claramente el deterioro de los derechos humanos y la situación humanitaria, el elevado número de venezolanos que abandonan su país. Según el ACNUR, entre 2014 y septiembre de 2017, más de 100.000 venezolanos solicitaron asilo en el extranjero, la mitad de ellos únicamente en 2017. Y el ACNUR calcula que al menos 600.000 venezolanos recientemente han migrado a países vecinos sin presentar solicitudes de asilo. Las razones principales a las que se alude son las amenazas concretas recibidas de grupos armados, el miedo a ser diana de ataques por opiniones políticas, amenazas, extorsión, elevado nivel de delincuencia, violencia doméstica, inseguridad alimentaria, falta de medicinas y servicios básicos. Acojo favorablemente la invitación oral del Gobierno a mi oficina para ofrecer apoyo técnico para la aplicación de las recomendaciones del examen periódico universal que ha aceptado, pero tengo que subrayar que para lograr resultados significativos mi oficina debería poder hacer una evaluación exhaustiva de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Si el gobierno de Venezuela confía en que se están respetando efectivamente los derechos humanos, no debería tener ningún problema en conceder acceso a mi oficina. También me parece que si queremos tomarnos en serio la prevención de un posterior deterioro de la crisis multifacética en Venezuela, la protección de los derechos humanos para todos y la rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos en todos nuestros programas de trabajo. Esta situación tan grave se está produciendo dentro de una crisis económico-social amplia y dentro de una situación política nacional cada vez más inestable y polarizada. El país se prepara para unos comicios municipales y presidenciales en los próximos meses, pero para que estos tengan éxitos, la situación de los derechos humanos, la falta de confianza en el sistema electoral y la violencia de los últimos meses tendrán que ser abordadas. Si no se dan pasos para enfrentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, me preocupa el efecto negativo desestabilizador que podría tener sobre toda la región. El presidente Santos de Colombia ya ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela entre los temores de que, y cito, una implosión del país vecino pudiera afectar al proceso de paz en el que está participando el gobierno de Colombia y los antiguos grupos de la guerrilla, fin de cita. Por lo tanto, resulta adecuado que los miembros del Consejo de Seguridad sean informados de la situación en Venezuela, habida cuenta de la amenaza que puede suponer para la paz y seguridad internacionales. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Zaid, for taking the time out. Muchas gracias al comisionado Zaida por tomarse el tema y también por colocar este tema en su programa de trabajo. Pasamos la palabra ahora a Joseph Donnelly, de Cáritas Internacional. Buenas tardes, excelentísimas señoras y señores, queridos colegas aquí en la sala. Cáritas Internacionales es una confederación global de 165 miembros nacionales que trabaja en 200 países y territorios en las últimas 7 décadas. 1,5 millones de voluntarios y de personal, y estamos muy presentes en Venezuela también. El modelo de Cáritas Venezuela nos ayuda a ayudar. Hay 31,5 millones de personas en Venezuela. Se enfrenta a una situación muy difícil. Los precios del petróleo están bajos y hay una crisis alimentaria. Necesitamos abordar las necesidades emergentes que afectan a una buena parte de la población, sobre todo por lo que se refiere al acceso a los productos y servicios básicos. Esta dinámica complicada hace que la situación en Venezuela sea peor, llevando a la población a que no tengan acceso a la alimentación, atención médica o servicios básicos. Y esto lleva a que se sientan desatendidos. Según estudios de las universidades reconocidas, el 82% de los venezolanos viven en la pobreza. La inflación anual acumulada de los últimos 12 meses llega a 1.081%, la más alta del mundo. Y el Instituto de Estudios Superiores de Administración prevé un incremento de 4.700% el año que viene. La salud se deteriora por la falta grave, en torno al 90%, y también la falta de acceso a productos farmacéuticos. Esta situación ha llevado a toda una panoplia de enfermedades que pensaban haber erradicado, como por ejemplo la malaria, la difteria y la tuberculosis. Los precios de los alimentos se han incrementado en un 650%. Solo 4 millones de personas, de los 31,5 en total, pueden comer 2 veces al día, y el 68% de las familias han tenido que recurrir a estrategias de supervivencia, como la búsqueda de comida y la prostitución para adquirir alimentos. Los padres permiten a los niños que duerman más y que no vayan a la escuela. Los familiares más mayores no comen para poder alimentar a los niños y las familias se están desmembrando mientras que los padres mandan a los niños a otros familiares para mejorar la situación. Los consultores de Cáritas sugieren que la falta de alimentación por la falta de producción en el país y el cierre de más de 500 empresas solamente podrá superarse después de una década de esfuerzos sostenidos en Venezuela. La población también se enfrenta a problemas por lo que se refiere al acceso al agua potable. Allá donde hay sistemas públicos, el gobierno corta el agua prácticamente durante días,
Una sequía en 2016 llevó a una falta de agua importante exacerbada por una mala gestión del gobierno. Las familias rurales tienen problemas para encontrar combustible o cloro para tratar el agua una vez que la encuentran. La electricidad también es un recurso inestable. El gobierno prácticamente realiza apagones a diario para poder ahorrar. Cáritas Venezuela informa de que más de 4 millones de personas han abandonado el país. El Observatorio Venezolano para la Violencia informa de 28.000 víctimas de homicidio en 2016, convirtiéndolo en el segundo país más violento en Sudamérica. Protestas frecuentes y violentas han llevado a que se imponga un toque de queda a las 6 de la tarde, un toque de queda no oficial. Al menos 140 manifestantes han muerto en choques con las Fuerzas Armadas entre abril y junio de 2017 y Cáritas describe al país como un estado fallido, cuyo gobierno no tiene la capacidad de prestar los servicios básicos y el bienestar para sus ciudadanos, sobre todo para los niños y los adolescentes. Según los datos oficiales más recientes, el Ministerio para el Poder del Pueblo y la Salud y el Instituto Nacional de Nutrición, en 2012 aproximadamente el 13% de los niños padecían malnutrición crónica y un 3% padecían malnutrición aguda, con una tendencia al alza desde el 2009. Aunque no hay información oficial actualizada, el Gobierno y otros responsables de la Administración Pública y de la sociedad han identificado grupos afectados por la desnutrición en distintos grados y tiempos. Cáritas Venezuela ha instalado un sistema de supervisión único para la malnutrición de los niños en los municipios más pobres del país, activando unos lugares para las mediciones antropométricas y para evaluar la seguridad alimentaria de la familia. Se llama Sistema SAMAN. El sistema le permite a Cáritas conocer el alcance y la intensidad del daño nutricional en estos municipios y detectar si las niñas y los niños que pudieran tener algún tipo de complemento a su alimentación y terapia, qué mejora podrían obtener. Basándose en el primer informe del sistema en noviembre-octubre de 2016, se detectó que la desnutrición aguda global en niños menores de 5 llegaba al 9%. Ahora estamos en un 15%. Resulta muy importante seguir de cerca la situación humanitaria de todas las personas en Venezuela e intervenir para ayudar a Venezuela a asumir su responsabilidad de atención por su pueblo. Cáritas Internationalis muestra su disposición para acompañar a Cáritas Venezuela y reforzar su implicación y así llegar a los más desposeídos y vulnerables para que nadie quede atrás. Se necesita el apoyo fundamental de la comunidad internacional para poder cumplir con esta tarea. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Mr. Donnelly, and we will now turn it over to Julio. Muchas gracias, señor Donnelly. Ofrezco la palabra a Julio Enrique en nombre de los refugiados. Muchas gracias, embajadora. Los distinguidos embajadores, los distinguidos miembros acá presentes, también queremos saludar al embajador Arria, quien hoy nos acompaña en esta reunión bajo la fórmula que lleva su nombre. Queremos proporcionar información sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, los presos políticos, los migrantes forzados, en nombre del Refugee Freedom Program, que adelantamos investigaciones en nombre de numerosas víctimas que hemos representado a nivel internacional y basado en información de Foro Penal Venezolano, una organización que yo represento como coordinador internacional. En una reciente entrevista televisada, se le preguntaba al presidente Nicolás Maduro sobre los cientos de presos políticos, a lo cual respondió, como lo han hecho distintos representantes del régimen en instancias internacionales, que lo que hay en Venezuela son líderes políticos con sentencias condenatorias por cometer delitos. Pero los datos nos cuentan una historia muy distinta. Apenas 11 de los 342 presos políticos que están hoy tras las rejas, de acuerdo con cifras de Foro Penal que son certificadas por la Organización de Estados Americanos, apenas 11 son dirigentes políticos. Y de esos 342, solamente 33 han recibido una sentencia condenatoria.
estamos hablando que la abrumadora mayoría no son líderes políticos y tampoco tienen sentencias condenatorias. En realidad son ciudadanos ordinarios que son detenidos por ejercer pacíficamente su derecho a disentir y se han mantenido detenidos por medio de la manipulación del sistema judicial. En más del 70% de los casos ni siquiera se ha iniciado un juicio, por lo cual no han tenido siquiera la oportunidad de defenderse. Efraín Ortega fue liberado el 6 de octubre de 2017 y nunca tuvo siquiera una primera audiencia de juicio. Pasó 3 años y 4 meses detenido y jamás supo de qué se le acusaba. Numerosos casos nos ayudan a entender este patrón que sigue el gobierno venezolano. Brigitte Herrada, una estudiante de 28 años de la UPEL, una universidad en Maracay, fue detenida junto a otros 26 estudiantes en julio de este año. Fue una detención arbitraria, pues no había flagrancia ni había una orden de captura. Y ocurrió dentro del seno de la universidad, en violación de la autonomía universitaria. Los agentes policiales la golpearon, ella fue víctima de actos lascivos, la tocaron en sus senos y en sus genitales, la amenazaron con violarla con un tubo. Luego fue juzgada frente a un tribunal militar, a pesar de ser una civil. Y hoy en día está detenida. Su principal preocupación es su hija de 9 años, que está quedándose con una amiga. Así como Brigitte, hay 757 otros civiles que han sido juzgados en tribunales militares. Carlos Julio Velázquez es un estudiante de 18 años de edad que no se pudo graduar de bachiller porque estaba preso. Y Carlos Contreras, un caso que vamos a plantear ante organismos internacionales, hoy, esta mañana, fue trasladado para ser operado después de haber esperado por 15 días por una emergencia médica. Carlos denunció haber recibido descargas eléctricas en los testículos. Juan Pedro Lares está detenido en Caracas desde hace más de 90 días. Las autoridades fueron a su casa a buscar a su padre, Omar Lares, que es el alcalde de un municipio de Mérida. Pero como no encontraron a su padre, lo detuvieron a él. Desde hace 90 días está detenido, no lo han acusado de ningún delito y no ha sido presentado frente a un tribunal. Foro Penal tiene una estricta metodología para determinar quién es un preso político y esto consiste en 3 elementos. Primero, que la detención sea arbitraria. Segundo, que el arresto sea por motivaciones políticas. Y tercero, que el detenido no haya ejercido actos de violencia. Desde enero de 2014, el régimen venezolano ha realizado 11.993 detenciones por motivación política. Hoy, como ya indicamos, hay 342 presos políticos. Este gobierno tiene una práctica que Foro Penal describe como el efecto puerta giratoria. Mientras unas personas son detenidas, otras son liberadas. Maduro cuando llegó al poder tenía 11 presos políticos solamente. Y en un punto, en el mes de julio de este año, se alcanzaron 670 presos políticos en un solo instante. El régimen ha sido muy intencional con las cifras de presos políticos y ha liberado a muchísimas personas desde el mes de julio, como podrán ver por las cifras actuales. Consideramos que es posible que se sigan disminuyendo estas cifras y se alcance la cifra promedio que se ha mantenido desde finales de 2014, que es alrededor de 100 presos políticos. Sin embargo, la liberación de los presos políticos no resuelve ni acaba con el problema de esa víctima. Por ejemplo, Lisbeth Áñez fue detenida el 12 de mayo de 2017 y fue liberada tras 118 días, pero se le impusieron medidas cautelares que le prohíben salir del país y hablar con la prensa sobre su caso. Así como ella, hay 7.078 personas con libertad, pero con medidas cautelares. Son personas que tienen un juicio criminal activo y en cualquier momento pueden ser detenidas de nuevo y tienen una restricción severa para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. En algunos casos se emite una boleta de excarcelación, pero la persona igual no es liberada, como ocurre, por ejemplo, con Víctor Ugas, quien cumplió su condena el 15 de junio de 2017 y aún no ha sido liberado. En la misma situación hay otras 17 personas con boletas de excarcelación que no han sido liberadas. En 2017 ocurrieron 136 homicidios en el contexto de las protestas. Fabián Urbina, un estudiante de 17 años, y Armando Cañizales, un músico de 18, fueron asesinados por fuerzas de seguridad mientras estaban protestando. Todo esto ocurre como parte de un plan sistemático coordinado por el régimen con una finalidad muy clara: intimidar a los disidentes políticos para mantenerse en el poder. A algunos se les prohíbe participar en política a través de detenciones, muerte o exilio. A la gran mayoría se le intimida.
Luego de detener casi 12.000 personas, de detener desde 2014 a todas estas personas, haber torturado a alrededor de 15% de ellos, tener un patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas, rehusarse a brindar tratamiento médico a los detenidos, que en el caso, por ejemplo, de Carlos Andrés García, significó su muerte el pasado 17 de septiembre. Tras haber mostrado que están dispuestos y son capaces de asesinar a los protestantes, el efecto de miedo que se genera convierte a los pocos líderes de la oposición recluidos en rehenes. Este patrón de persecución contra la disidencia política, algunos lo definirían como terrorismo de Estado. Bajo el lente del derecho internacional, se consideran crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional los debe investigar. La persecución y la crisis humanitaria han producido una migración masiva, de la cual los países de la región son testigos. El número de migrantes forzados, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos se mantiene en un agudo aumento. Solamente en Estados Unidos, 21.407 personas introdujeron solicitudes de asilo en el año 2017. Más de 13.000 buscaron protección de asilo en Brasil, más de 12.000 en Argentina, más de 4.300 en España, más de 2.000 en Uruguay, más de 1.000 en México. Y estos números no cuentan la historia de otros cerca de 600.000 migrantes forzados que no piden protección de refugiados, pero migran a países como Colombia, Perú, Chile, Trinidad y Tobago o República Dominicana. Esperamos que esta intervención no signifique mayores represalias contra activistas de derechos humanos en Venezuela. Consideramos que resguardar los derechos humanos es un interés universal. Es necesario que en Venezuela cese el esquema de persecución. Sabemos que hay organizaciones de derechos humanos en Venezuela, como Foro Penal y Provea, que pueden servir de punto de encuentro y como factores de unión a los fines de plantear un sistema de libertades y respeto a los derechos humanos en camino a una transición. Muchas gracias por su atención. Thank you, Julio, for that briefing. Muchas gracias, Julio. Voy a intervenir ahora en nombre de los Estados Unidos. Cuando decidimos convocar esta reunión Fórmula Arria, era porque cuando la celebramos en mayo, todos esperábamos más participación. Vimos todo lo que estaba ocurriendo, que había menos democracia, más abusos, y este es el motivo por el que hemos celebrado una reunión de seguimiento para seguir ejerciendo presión para que el gobierno corrija los errores cometidos. Ahora, desde entonces, lo que hemos visto, hemos recibido presión de los interlocutores regionales para no celebrar esta reunión. El objetivo no es hacer de menos ni humillar a nadie ni a ninguna región. Lo que queremos es elevar. Se trata de una región con muchos países firmes y cuando uno tiene ahí que es el eslabón más débil, resulta que deja todo en mal lugar. Este es el motivo y me parece importante. Pero todavía más importante es ver a mis amigos del Consejo de Seguridad que han sucumbido a la presión de Venezuela y no participan. Esto significa que todos los temas que estamos aquí defendiendo por el pueblo venezolano, todos los males que hemos detectado, el hecho de que el gobierno vaya tan lejos para que no comparezca las delegaciones aquí en una reunión, pues nos parece que es un sentimiento de culpa y eso es lamentable. Estamos aquí para hablar de la situación en Venezuela. Es una de las situaciones más trágicas del mundo. Hablamos de un país que debería estar en muy buenas condiciones. Es un país con muchos recursos naturales y con potencial económico. Un país con experiencia democrática. Un país que está en una región que ha avanzado muchísimo, alejándose de las dictaduras para avanzar hacia la libertad. Aún así, todo este potencial se está malgastando por un gobierno que solo quiere salvaguardar su poder en lugar de promover el bienestar y la libertad de su pueblo. A través de una represión masiva de la corrupción y de la mala gestión financiera, el régimen Maduro está mostrando lo que es una dictadura, está negando la voz a su propio pueblo
encarcelando a los opositores, rechazando su Asamblea Nacional democráticamente elegida y organizando unas elecciones falsas que todo el mundo se da cuenta de que están amañadas. El pueblo venezolano quiere controlar su propio destino, saben cómo es una democracia real, lo ven en sus países vecinos. Pero no solo esta marcha contra la democracia le niega al pueblo venezolano sus derechos, sino que en muchos casos también les niega su salud y la vida misma. David Pérez es la cara de la Venezuela de Nicolás Maduro. Murió en un hospital infantil en Caracas, sin recursos y sin personal. Davis entró en el hospital para una diálisis, pero contrajo la sepsis por las malas condiciones sanitarias. Tal y como informaba CNN, murió cubierto de heridas y su cuerpo se redujo al cuerpo de un niño de 7 años cuando la edad tenía 13. Esa es la tragedia en Venezuela. Murió en un sistema sanitario que obliga a las madres a dar a luz en el suelo y que carece de todo tipo de servicios y abastecimientos. Enfermedades infecciosas que habían desaparecido en Venezuela hace 25 años vuelven a resurgir y los niños mueren por desnutrición. La historia de David Pérez es el del sistema que le ha matado y desde luego que esta es solamente parte de los motivos por los que estamos aquí. La situación que se está desarrollando en Venezuela es más que una tragedia humana. La crisis que allí se vive hoy es una amenaza directa a la paz y a la seguridad internacionales. Venezuela es un estado cada vez más violento, un estado narco que amenaza a la región y a todo el mundo. Tienen una inflación de 4 dígitos. No hace mucho, Venezuela tenía el PIB per cápita más importante de la región. Hoy las familias tienen dificultades para sobrevivir con $8 al mes. El resultado es que los vecinos de Venezuela están pagando por la violencia y la pobreza a la que somete el régimen Maduro a su pueblo. 2,5 millones de venezolanos han abandonado sus hogares para buscar unas nuevas condiciones de vida en los últimos 10 años y 500,000 de venezolanos han huido a Colombia y otros países vecinos buscando seguridad, protección y una vida mejor. Hoy estamos aquí para hablar de la tragedia en la que se ha convertido Venezuela y estamos aquí para enfrentar esta situación. El régimen Maduro está intentando de manera desesperada recuperar la legitimidad internacional que ha perdido por completo, pero no le podemos conceder legitimidad hasta que las acciones del régimen lo merezcan, y desde luego que ahora no se lo merecen. La realidad indica lo contrario. Hemos aprovechado y seguiremos aprovechando el poder de convocatoria de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre esta crisis. Cuando planteamos el tema en otros asuntos, en mayo le dijimos al Consejo que si no se respetaban los derechos humanos, el desastre estaba cerca y ofrecimos ejemplos de otros países como Siria, Sudán del Sur y Birmania, donde los regímenes oprimen a su propio pueblo y estos países a continuación cayeron en las garras del conflicto. Pensamos que Venezuela va por el mismo camino. En junio, en el Consejo de Derechos Humanos, se hablaba de una violación sistemática de los derechos humanos en el régimen Maduro. Y dijimos que si la situación seguía deteriorándose, el comportamiento del régimen Maduro iba a volver a tratarse en este Consejo. Lamentablemente, desde entonces, la crisis en Venezuela no ha hecho más que empeorar. Y por eso volvemos a estar aquí, reunidos hoy. Dicho esto, nos vemos alentados porque muchos países y muchas organizaciones se niegan a cerrar los ojos ante esta crisis. La Unión Europea acaba de anunciar un embargo de armas, allanando el camino para otras sanciones, y también Canadá están poniendo sanciones a altos cargos del régimen. Agradecemos también los esfuerzos de la OEA y del Grupo de Lima para llamar la atención sobre los crímenes y delitos de Maduro. El liderazgo que ejercen es una parte importante para enfrentar esta crisis, por lo que
que se refiere a los Estados Unidos, acabamos de publicar otra ronda de sanciones contra aquellos que han servido de vector para el régimen de Maduro y que facilitan sus políticas dictatoriales. Seguimos pidiendo al gobierno venezolano que ofrezca apoyo humanitario al pueblo venezolano y pedimos también una liberación inmediata y sin condiciones de todos los prisioneros políticos, así como unas elecciones libres y justas. Pedimos que se recupere la Asamblea Nacional legítimamente elegida y también los magistrados del Tribunal Supremo. Pedimos que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos y le pedimos lo mismo a nuestros interlocutores. Queremos mandar un mensaje firme al régimen Maduro. Estamos pendientes, no nos dejamos engañar. Nuestro compromiso con el pueblo venezolano no acaba en esta reunión. Hoy nos reunimos para hablar de paz y de seguridad. Pero en el centro de todo esto está el pueblo, las personas como Davis Pérez. Vamos a seguir haciendo sonar las alarmas, concienciando y adoptaremos medidas para honrar su memoria. Nuestro mensaje al pueblo de Venezuela hoy es que no se rindan, que no abandonen la esperanza por una mejor esperanza para ellos y sus familias. No queremos abandonar, no queremos desesperar y seguiremos luchando para que se oigan sus voces. Hay luz al final del túnel, la luz de la libertad, de la dignidad, de la seguridad y de la prosperidad. Todavía es posible. Y para aquellos que tienen dificultades para imaginar este futuro hoy, que sepan, el mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos por recuperar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todo el pueblo venezolano. La justicia va a llegar. Muchas gracias. I will now give the floor to Ahora ofrezco la palabra a los miembros del Consejo de Seguridad y empiezo con nuestro coorganizador, a quien damos las gracias. Empezamos por la representación de Italia. Muchísimas gracias, embajadora Haley. En un primer momento me gustaría decir unas breves palabras sobre lo que significa Venezuela para Italia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mi país estaba enfrentándose a las consecuencias y teníamos una economía totalmente destruida, sin hablar de la destrucción física. Faltaban oportunidades, no había futuro para miles de italianos. Y Venezuela significó esto. Durante los 50 y también a principios de los 60, miles de italianos emigraron a Venezuela. En cierto modo, era como la última oleada de las emigraciones a las Américas después de Estados Unidos, Uruguay y Argentina. 150.000 titulares de pasaportes italianos viven allí. Y hay más de 1 millón de venezolanos que se dicen italianos y que tienen un origen italiano. Entonces, este país ofreció un futuro a muchos de nuestros ciudadanos. Por eso seguimos con tanta preocupación la situación en este país. Estas migraciones son las últimas, las más recientes. Entonces sigue siendo la comunidad italiana en el extranjero que mantiene los vínculos más firmes. Tenemos que hacer un seguimiento. Esto hemos intentado ayudar al pueblo venezolano para encontrar una solución a esta crisis y recuperar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la voluntad de cómo ayudar a este gobierno y a la oposición. Pero también compartimos con ellos nuestra preocupación por la situación que ya se había manifestado con nuestro fracaso aquí. No quiero abundar ahora en esto, pero seguro que tenemos que ver cómo se puede crear la Asamblea Constitucional moderada a través de la cual pues, se va a poder continuar y esto complica más la situación. Pero el Gobierno tiene la responsabilidad primordial de identificar cómo se puede solventar la situación, hallando una plataforma común para hallar una solución. No se puede dejar de estimar el efecto dominó que puede afectar al resto de países. Y incluso si la cifra no es tan significante, tenemos una cifra de italo-venezolanos que vuelven también a Italia. Por tanto, hay una responsabilidad de la comunidad internacional para ejercer el esfuerzo máximo para acompañar y esforzar un proceso político para hallar una solución política. Y en ese contexto hemos decidido coorganizar este debate informal para que el Consejo de Seguridad
esté más involucrado. Nosotros pensamos que la situación en Venezuela pide la unidad de la comunidad internacional, la buena voluntad y la coordinación diplomática. Ninguna solución unilateral podrá solventar los problemas. Somos conscientes de que tal vez no compartamos el análisis de la situación actual y la responsabilidad, pero pese a ello, ello no debe prevenir que la comunidad internacional logre distender la situación tensa y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, que es nuestro objetivo común. Debemos crear un diálogo para lograr sentar el camino a un proceso político que permitirá que el país pueda tener de nuevo la posibilidad de decidir cuál será su futuro. Y en este contexto queremos dar las gracias a los oradores por haber compartido su análisis sobre la situación y que han dado a los miembros del Consejo de Seguridad una mejor comprensión de cuál es la situación, la crisis política, la situación humanitaria que se deteriora, el potencial crisis de desplazados, la corrupción, la crisis del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Esperamos que esta reunión nos permitirá evaluar la situación para poder avanzar en las acciones diplomáticas que acompañan el diálogo, la paz y la reconciliación y que permita que el país vuelva a la democracia y el Estado de Derecho. Estamos convencidos de que la comunidad internacional puede desempeñar un papel para ello, pero también estamos convencidos de que la responsabilidad en última instancia está en manos del pueblo venezolano y quienes les representan. Y no puedo sino saludar que el embajador Arria esté en esta fórmula Arria. Muchas gracias al representante de Italia. Tiene ahora la palabra Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera reiterar lo ya expresado en ocasión de discutirse el programa de trabajo del Consejo de Seguridad correspondiente al presente mes de noviembre. Venezuela no se encuentra dentro de la agenda del Consejo de Seguridad y las sesiones bajo formato de fórmula Arria no son reuniones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tal como ya lo manifestáramos también en ocasión de las consultas oficiosas bajo formato de otros asuntos celebradas el pasado 17 de mayo a pedido de los Estados Unidos, y como lo reiteramos hoy, consideramos que la situación en Venezuela no constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. La importancia del tema que nos ocupa, sin embargo, amerita nuestra participación en esta reunión. Como ustedes sin duda conocen, el pasado 5 de agosto, el Mercosur tomó la decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur. La decisión fue tomada en virtud de haberse constatado una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde agosto aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Diferentes medidas anunciadas por el gobierno han reducido el espacio para el debate político y la negociación. Sin perjuicio de lo señalado, los países del Mercosur anunciaron su voluntad de continuar insistiendo individual y colectivamente para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió de manera libre y soberana con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país. Al mismo tiempo, los países del Mercosur consideraron que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El gobierno de mi país reiteró el pasado 1 de agosto, una vez elegida la Asamblea Nacional Constituyente, su compromiso con la República Bolivariana de Venezuela en la búsqueda de una solución política negociada y duradera que ponga fin a la violencia y a la polarización de la sociedad venezolana, y destacó una vez más que el encarcelamiento político no contribuye a dicha solución. En esa ocasión pidió la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledesma y de otros dirigentes políticos. Uruguay ha alentado permanentemente la búsqueda de una solución pacífica a través del diálogo, fiel a su compromiso con el derecho internacional y en particular
con la plena vigencia de los derechos humanos, la no intervención y la solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela. Ha mantenido con firmeza el rumbo recomendado por la prudencia, la moderación y el escrupuloso respeto de la legalidad internacional, aun a costa de las críticas que le reclamaban mayor indulgencia por una parte y mayor severidad por otra. Asimismo, ve con gran decepción que no se haya respondido favorablemente a las iniciativas que se manifestaron para establecer un mecanismo de diálogo regional equilibrado y aceptado por todas las partes para buscar una salida al grave conflicto que atraviesa ese país y, en particular, que el gobierno venezolano no haya aceptado las propuestas que el Mercosur y él mismo realizaron en ese sentido. Junto con los países fundadores del Mercosur, Uruguay ha condenado la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de usurpar las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual fue democráticamente electa por la mayoría de los venezolanos el 6 de diciembre de 2015 y es la única y exclusiva titular del poder legislativo en el país. Con esa medida se ha restringido el espacio para la convivencia institucional en Venezuela y se agudizan los conflictos en sentido opuesto al necesario restablecimiento de la democracia. Uruguay apuesta al diálogo para solucionar la crisis y asigna una importancia prioritaria al respecto del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Para la consecución de este objetivo, entendemos que debería darse prioridad a las negociaciones en el ámbito del Mercosur y de la Organización de los Estados Americanos. Para finalizar, Uruguay considera que el diálogo es el único camino para resolver la situación que vive Venezuela y que en tal sentido las organizaciones y mecanismos regionales juegan un aspecto clave. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Uruguay. Señalar a la atención de los presentes que ahora disponemos de intérpretes en todos los idiomas. Tiene la palabra el representante de Francia. Para empezar, quiero dar las gracias a Estados Unidos y a Italia por haber organizado esta reunión sobre la situación en Venezuela. Una reunión que se celebra en un formato que debemos al señor Diego Arria, el que fuera representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas. Queremos dar las gracias también al secretario general de la Organización de Estados de América, la OEA, el alto comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, el señor Donnelly, y el señor Enríquez por su intervención tan esclarecedora sobre la evolución de esta crisis. Y quisiera volver a abordar las preocupaciones de peso que hemos compartido regularmente en los últimos meses antes de plantear la cuestión sobre cómo prevenir las consecuencias potenciales para la paz y la seguridad internacionales y cómo responder a las consecuencias humanitarias de esta crisis política. Efectivamente, nuestras preocupaciones son de carácter político y humanitario. Francia lamenta la continua degradación de la situación política en Venezuela y ello pese a los numerosos llamados de la comunidad internacional a que se respeten los fundamentales principios de democracia y derechos humanos. En particular, basta con ilustrarlo con el reemplazo inconstitucional de la Asamblea Nacional por una Asamblea Constituyente muy disputada y las elecciones regionales del 15 de octubre pasado, empañadas por graves irregularidades y una opacidad que nos hace dudar de los resultados que han emanado de las urnas. También hemos constatado una degradación de la libertad de prensa y libertad de expresión y de manifestación a lo largo de este año. Varios representantes de la oposición y de la sociedad civil siguen siendo
detenidos de forma arbitraria fuera de cualquier marco jurídico, y la sociedad civil, incluidas las ONGs, están sometidas a una creciente presión de las autoridades. A nivel humanitario, a mi país le preocupa en particular las repercusiones de las penurias que vive la población, que no dispone de lo suficiente para atender a sus necesidades médicas y de alimentos. No podemos soslayar la situación ante un pueblo venezolano que está sufriendo de primera mano esta crisis política. Una situación más inaceptable todavía, teniendo en cuenta que el potencial económico de Venezuela debería poder garantizar a todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos una vida próspera. La cuestión central de la salida de la crisis se plantea en un momento en el que no podemos ignorar las consecuencias regionales de la situación. Condenamos las violaciones de los derechos humanos, que por sí mismas son fuente de desestabilización. Es fundamental que las autoridades venezolanas se atengan a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y respeten la libertad de prensa, la libertad de opinión y el derecho de todos a un proceso justo. También se deben investigar los incidentes violentos y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Notamos con preocupación que estas violaciones de derechos humanos tienen consecuencias regionales, sobre todo en lo que atañe a los desplazamientos de la población. Una crisis política que tiene efectos nefastos a nivel regional, que hemos observado también en otros lugares, hacen que sea hoy más necesario que nunca el establecer una mediación internacional creíble, una mediación internacional que cuente con la confianza de las dos partes, del gobierno y de la oposición, para restaurar la calma y la estabilidad y preservar el orden constitucional. En ese sentido, las medidas de restricción que han adoptado los ministros de Asuntos Extranjeros europeas en Bruselas muestran que la Unión Europea está decidida a obligar a que el gobierno retome los cauces de la negociación y una salida a la crisis pacífica. Deberemos poder fortalecer ese dispositivo si no constatamos ostensibles mejoras. Estamos convencidos de que una salida de la crisis duradera pasa por restaurar un diálogo de buena fe entre todas las instituciones y fuerzas políticas de Venezuela, y ello mediante la celebración de elecciones libres y transparentes que se atengan a un calendario preciso y la restauración de la separación efectiva de los poderes, restaurando en particular el Parlamento con las prerrogativas que le asigna la Constitución de Venezuela de 1999. Liberar a la oposición política, los que están detenidos, el respeto de los derechos que otorga la Constitución y su respeto para todos los actores políticos, el que se puedan votar y participar en las elecciones, son medidas decisivas, son medidas que pueden restaurar la confianza y ayudar al país a reencontrar la estabilidad política y salir del círculo vicioso económico en el que se encuentra. Respaldamos los esfuerzos desplegados en ese sentido por todos los actores regionales, la OEA y el Secretario General de Naciones Unidas. Para nosotros lo fundamental es apaciguar las tensiones internas y regionales, centrando en especial la atención en la legitimidad de los actores que están participando en el proceso de mediación. Cualquier esfuerzo en esa dirección será bienvenido y Francia va a respaldar las iniciativas en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Francia. Tiene ahora la palabra el representante del Reino Unido. Muchas gracias, embajadora, y muchas gracias a los distinguidos miembros de la mesa por sus presentaciones. Quiero dar las gracias al embajador Arria por estar presente en la reunión y también disculpar al embajador Raikov, que hubiera querido estar aquí con ustedes hoy. El Reino Unido quiere dar las gracias a Estados Unidos y a Italia por haber organizado este debate. Hoy compartimos la honda preocupación de la comunidad internacional sobre el deterioro de la situación política, económica y social en Venezuela.
El presidente Maduro sistemáticamente ha erosionado las instituciones democráticas y principios del país y lamentablemente no muestra ningún viso de cambiar en su actitud, como escuchamos hoy la creación de la Asamblea Constituyente en julio, que ha creado una mayor polarización y división, es algo que suscita gran preocupación y también nos preocupa la introducción de una comisión de verdad y las detenciones y encarcelamiento de los miembros de la oposición de los que hemos oído hablar hoy. El gobierno de Maduro sigue rehusando las demandas de la oposición para devolver los poderes a la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la aceptación de la ayuda humanitaria. Así que está bien que intensifiquemos nuestros esfuerzos, razón por la cual la Unión Europea ha aprobado su propio régimen de sanciones contra Venezuela hoy, sanciones que se diseñan no para dañar al pueblo venezolano, sino que se dirigen a todos aquellos que están socavando los principios democráticos y conculcando los derechos humanos. Pero, por supuesto, las sanciones no son más que un medio para un fin y nosotros seguimos defendiendo que la única solución es que el gobierno participe en unas negociaciones serias y creíbles que se basen en los resultados con la oposición para garantizar unas elecciones libres y justas. La situación actual amenaza la seguridad y estabilidad económica de la región entera y el Reino Unido celebra los esfuerzos de los actores regionales, que incluye el Grupo de Lima, para garantizar una respuesta regional fuerte y legítima. Sobre la situación de derechos humanos, los informes, que incluye el informe del ACNUD, como hemos oído hoy claramente, muestra las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales que representan una razón adicional de preocupación, y quiero dar las gracias al representante del programa Libertad para los Refugiados por los casos detallados y concretos que ha compartido con nosotros hoy. Nosotros seguimos pidiendo al Gobierno de Venezuela que respete las instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, el derecho de los oponentes políticos a la protesta pacífica y la liberación de todos los presos políticos. La introducción de una ley de odio es preocupante porque su interpretación podría cercenar la libertad de expresión. La situación humanitaria se ha planteado hoy, sigue siendo también fuente de gran preocupación. Los alimentos, las medicinas no son suficientes y aumentan los casos de malaria y difteria. A través de la Unión Europea estamos poniéndonos en contacto con organizaciones humanitarias para centrar la atención en Venezuela y esperamos que otros hagan lo propio. Bajo el punto de vista económico también la situación es preocupante. La recesión económica es la más grave, la inflación no deja de aumentar y hay ahora un gran riesgo de que el Estado entre en quiebra y la situación no deja de deteriorarse, sobre todo con los pagos que tiene que hacer el país el año que viene. Las políticas del gobierno son las responsables de estos problemas y esto es algo que el Maduro no reconoce. Está priorizando el pago de la deuda a expensas del bienestar de su pueblo. Como el secretario Johnson dijo, en julio Venezuela está a la borde de la catástrofe y debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde. Pedimos al gobierno de Venezuela que restaure la legitimidad democrática, celebrando unas negociaciones legítimas y creíbles con la oposición y aprobando un calendario para unas elecciones justas y libres, liberando a todos los prisioneros políticos y permitiendo el acceso a la asistencia humanitaria para su pueblo. El Reino Unido seguirá ofreciendo su pleno apoyo a los esfuerzos internacionales para hallar una solución a la crisis. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante del Reino Unido. Tiene ahora la palabra el representante de Ucrania. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a todos los ponentes por sus valiosas contribuciones. Estamos convencidos de que la situación en Venezuela requiere una solución política que se base en la benevolencia y la comprensión de todas las partes. Ucrania respalda una resolución pacífica de la crisis actual a través de un diálogo orientado a los resultados que trate las necesidades e intereses de todo el pueblo venezolano. Ucrania condena enérgicamente el uso de la violencia, incluyendo y pide que se haya una solución al estancamiento. Solo en compromiso con el diálogo y el respeto de los derechos humanos son las condiciones necesarias para crear un entorno en el que las diferencias políticas se puedan plantear y debatir y se puedan alcanzar acuerdos. También compartimos la preocupación del Alto Comisionado de Derechos Humanos sobre las graves y repetidas informaciones que apuntan a la represión de la oposición, los medios de comunicación y los miembros de la sociedad civil venezolana.
Pedimos al Gobierno de Venezuela que respete plenamente los derechos humanos de sus ciudadanos y que coopere sin condiciones con el ACNUD. En particular, habida cuenta de que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Como hicieran otros, a mi delegación también le preocupa que el deterioro de la situación de política de seguridad agrave la situación socioeconómica del país, como han descrito los ponentes en tal detalle. Teniendo en cuenta la situación tan grave a nivel económico, pedimos al Gobierno de Venezuela que permita que la asistencia humanitaria pueda atender a las necesidades más básicas de la población. A guisa de conclusión, quiero alentar a los actores regionales e internacionales a que participen todavía más para tratar la crisis política en Venezuela y que colaboren estrechamente con todas las partes interesadas para su resolución. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Ucrania. Tiene ahora la palabra el representante de Japón. Muchas gracias, embajadora. Quiero dar las gracias a Estados Unidos por haber organizado esta reunión en Fórmula Arria sobre la situación en Venezuela. Esta reunión representa una gran oportunidad para concienciar y agradezco a todos los ponentes sus explicaciones y presentaciones sobre la situación en Venezuela. Japón lamenta profundamente la actual situación política, económica y social en Venezuela y estima que la situación es verdaderamente lamentable. Japón insta encarecidamente a que se respete la democracia en el país y que los desafíos políticos se solventen por las vías pacíficas y democráticas, con una participación amplia del pueblo venezolano y una restauración lo antes posible de la democracia. La comunidad internacional debería instar a que Venezuela consagrara esfuerzos a restaurar un proceso político con rendición de cuentas. Japón respaldará esos esfuerzos y respalda a la comunidad internacional en aras de una estabilidad en los ámbitos políticos, económicos y sociales. En la situación actual, el pueblo venezolano afronta numerosas dificultades económicas. Japón seguirá ofreciendo asistencia partiendo del principio de la seguridad humana para el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Japón. Doy la palabra al representante de Etiopía. Muchas gracias, embajadora. Queremos dar las gracias a todos los ponentes por sus presentaciones sobre la situación en Venezuela. Entendemos que el país está atravesando un periodo difícil y no nos cabe la menor duda de ello. No es la primera vez que el país afronta problemas políticos, algunos de los cuales han sido sumamente graves. Y en conexión con esto puedo plantear dos consideraciones. Primero, que el país pudo gestionar esos problemas sin abandonar su gobernanza, lo que permitió dar espacio a la oposición. La oposición ha seguido desempeñando un papel importante en el proceso político en el país. Esperamos que esa tradición continuará y, sea cual fuere el papel que desempeñan las terceras partes, actores de la región o fuera de la región, pueden contribuir a restaurar la confianza mutua que es tan importante para una democracia multipartita. La segunda consideración guarda relación con el hecho de que conflictos en el pasado en Venezuela han sido testigos de episodios que hacen que los venezolanos sean muy sospechosos de cualquier interferencia extranjera, independientemente de que sea bien intencionado, algo que es crítico. Así que cualquiera de las medidas que se contemplen deberá tener esto en consideración, razón por la cual pensamos que las difíciles condiciones socioeconómicas y políticas deberían resolverse mediante el diálogo y la negociación entre los actores venezolanos y dentro del marco de la Constitución venezolana, teniendo en consideración las preocupaciones del pueblo venezolano. Habida consideración la historia política de la región, es fundamental que el Consejo de Seguridad sea cauteloso a la hora de abordar la situación en el país.
Los actores políticos venezolanos tal vez necesitarán asistencia para hallar una solución política mediante negociaciones abiertas, pero cualquier esfuerzo exógeno de apoyo debe hacerse respetando plenamente la integridad territorial, independencia y soberanía del país. Por las sensibilidades políticas, el Consejo de Seguridad debe ser cauteloso, no enviar mensajes erróneos a los actores políticos que puedan generar malentendidos que serían contraproducentes para el objetivo de tratar el actual desafío. Razón por la cual nosotros estamos convencidos de que la mejor manera de gestionar esta cuestión es a través de los países de la región y los vecinos del país que entienden mejor cuál es la situación en el país. Los esfuerzos en esa dirección deben alentarse y respaldarse. Al decir esto, no obstante, no ignoramos la divergencia de opiniones prevalecente entre los países de la región, razón por la cual nosotros pensamos que aquí también debemos ser cautelosos. Por último, como decía la embajadora Nikki Haley, todos sabemos que Venezuela tiene un gran número de recursos naturales y un gran potencial de ser un país próspero si puede superar las dificultades actuales. Así que, como conclusión, expresar nuestra esperanza de que los actores venezolanos estarán a la altura de este desafío, demostrando el compromiso y espíritu de avenencia necesarios para resolver sus divisiones políticas y tratar las dificultades socioeconómicas del país. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Etiopía. Tiene la palabra el representante de Suecia. Muchas gracias, señora presidenta. Como otros, yo también quiero empezar dando las gracias a los ponentes de hoy por sus importantes contribuciones a esta reunión. Señora presidenta, nosotros seguimos preocupados por la situación actual en Venezuela y respaldamos plenamente las conclusiones que aprobó del Consejo de los Ministros de Asuntos Exteriores que han aprobado en Bruselas hoy. Nos comprometemos plenamente a ayudar a Venezuela a hallar una solución pacífica y democrática a los problemas del país, y los países de la región tienen un papel fundamental a desempeñar para solventar la situación. Naciones Unidas debe estar listas para acompañar esos esfuerzos regionales en un ánimo de diplomacia preventiva. Sin embargo, la responsabilidad en última instancia de poner fin a la crisis venezolana descansa en el pueblo venezolano y pedimos al Gobierno y a la oposición que participen en un debate constructivo, en unas negociaciones significativas, como la única forma sostenible de abordar la crisis actual para responder a las necesidades tan acuciantes del pueblo venezolano. Pedimos también al Gobierno que restaure la legitimidad democrática, incluido a través de la celebración de elecciones libres y justas, para poder restablecer la confianza que está necesaria y el respeto a las instituciones democráticas, para lo que es necesario que se liberen todos los prisioneros políticos, que se apruebe un calendario electoral y que se brinde acceso humanitario a la población. La violencia y el uso de la fuerza no solventará la crisis en el país. Los derechos humanos, las libertades fundamentales del pueblo venezolano, incluyendo el derecho a la asamblea y el derecho a la protesta y a la manifestación, son derechos que se tienen que proteger. Y por último, señora presidenta, nos preocupa profundamente que la situación socioeconómica está alcanzando niveles elevadísimos de necesidad y sufrimiento para los más vulnerables. Una vez más, necesitamos alcanzar soluciones compartidas a los múltiples desafíos que afronta el país y que incluye responder a las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al representante de Suecia. Tiene la palabra el representante de Senegal. Mi delegación se exime de hacer uso de la palabra. Thank you very much. Muchas gracias. La fuerza de esta reunión la tiene la información de los hechos sobre el terreno. Nuestros ponentes, es decir, que nos han conmovido todos aquellos que hemos tenido la ocasión de escucharles, gracias a los ponentes, y vamos a darles un aplauso. And hope that we all see improvements in Venezuela. Y espero que todos veamos mejoras en Venezuela en el futuro, y de lo contrario volveremos a reunirnos aquí. Muchas gracias y que disfruten de la tarde.